Buenas tardes a todos. Como parte de las actividades de educación continua de nuestra Fundación Valle del Lili, Hospital Universitario y nuestra Alianza Profunda por la Vida con la Universidad ICESI, y honrando al mismo tiempo nuestra alianza Fundación Valle del Lili con FANDI, queremos dedicar este espacio a un conversatorio que hemos censado como necesario desde el punto de vista académico. Y me refiero a una oportunidad de compilar información que consideramos fundamental para el entendimiento del sistema de salud colombiano. En tal virtud, hemos invitado a dos expertos en el tema de altísimo nivel académico y profesional. Por un lado, nos acompaña el doctor Sergio Prada. El doctor Prada es economista de la salud con maestría en economía de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en administración pública de la Universidad de Siracusa y un doctorado en política pública de la Universidad de Maryland. Ha sido consultor nacional e internacional. Actualmente, el doctor Prada es el subdirector de investigación e innovación de la Fundación Valle del Lili. Previo a su llegada a la fundación, fue profesor e investigador en la Universidad ICESI. Tiene más de 70 publicaciones en revistas científicas revisadas por pares. Doctor Prada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Escobar. Muy gentil por sus palabras y feliz de compartir con todos este conversatorio. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Por otro lado, tenemos al doctor Luis Guillermo Vélez. El doctor Vélez es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en gerencia, en seguridad social y en gerencia en auditoría y calidad de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y una maestría en economía de economía de la salud. Ha sido director de distintas empresas de salud del país y actualmente es el director de salud de Confandi. Doctor Vélez, muchas gracias por su presencia hoy en este conversatorio. Hola, doctor Luis Alberto, muchas gracias. Muy emocionado de estar acá. Este es nuestro segundo conversatorio, ojalá sean más. Gracias a la Fundación Valle del Lili, al ICESI, y espero que esto sea de utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Vélez. Y bueno, aprovecho para comentar que la idea es que tengamos cada mes un conversatorio de este tipo, abordando diferentes temas que tienen que ver con el sistema de salud colombiano, y el doctor Vélez nos seguirá acompañando seguramente en varios de ellos. Damos una bienvenida cordial a quienes están conectados en este momento. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al chat y con gusto en su momento las trasladaré a nuestros panelistas. Bueno, entrando en materia, hoy abordaremos varios temas acerca del sistema de salud en Colombia y a manera de guía temática, nuestros panelistas desarrollarán inquietudes como la manera en que se adjudican los presupuestos, quién los emite, en qué se ejecuta el gasto, cuáles son sus coberturas, qué es la UPC o la unidad de pago por capitación, cómo se calcula la UPC, entre otros temas particulares. Empezaremos este conversatorio con el doctor Prada, con una pregunta que de manera general nos puede dar un buen contexto. Doctor Sergio Prada, ¿qué es exactamente el gasto en salud de un país y cómo se mide? Perfecto, muchísimas gracias. Voy entonces a compartir un par de gráficos para apoyarme. ¿Me lo permiten? Bien. Bueno, como parte complementaria de esa pregunta, doctor Prada, sería muy interesante mirar también el gasto en salud en Colombia y cómo se compara con otros países, ¿no? Nos ayuda mucho más en el contexto nuestro. Sí, perfecto. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud es relativamente sencilla, pues es todo gasto
de un país en bienes y servicios para la atención en salud. Esa es, digamos, una definición gruesa. Y se define un poco entre si los recursos son públicos o los recursos son privados. Y ahí es donde también podemos empezar a hablar un poco de la medición. Entonces, los recursos públicos, pues son todos aquellos que hayan sido reunidos por el gobierno y que el gobierno destina presupuestalmente para atender, como está ahí, el pago de bienes, el pago de servicios para la atención en salud. Eso quiere decir que uno puede básicamente medir la parte pública revisando los presupuestos y la ejecución, digamos, del sector público. Esa es una primera forma de medir. Ahora, cuando hablamos de lo privado, las cosas se ponen un poco más difíciles, básicamente porque en lo privado encontramos dos grupos. El dinero que las personas entregan a un asegurador privado para que éste gestione sus gastos en salud, que es lo que en Colombia conocemos como una medicina prepagada, un plan voluntario o incluso un plan complementario, cuando la EPS nos ofrece por un dinero adicional que nosotros pagamos de manera voluntaria, pues unos servicios adicionales. Ese entonces podría medirse o se mide, digamos, conociendo cuál es la facturación, cuáles son todos los pagos que se han hecho al sistema de salud o al servicio o a los prestadores por parte de aseguradores privados. Y hay una tercera, digamos, dentro de lo privado hay una patica adicional que es el gasto de bolsillo, que básicamente es el gasto que literalmente nosotros sacamos nuestra billetera y pagamos algo, pagamos una consulta, pagamos un procedimiento, pagamos unos medicamentos, pagamos una cirugía, si por ejemplo es estética o algo así, de nuestro bolsillo. Ese es el gasto privado de bolsillo. Ese es el más difícil de medir, precisamente porque los sistemas de información que hay en el país son menos capaces, digamos, de detectar todo eso y las fuentes son todavía más dispersas, ¿sí? De todas maneras, ese esfuerzo se hace, ese esfuerzo lo hace el Ministerio de Salud, curiosamente no lo hace el DANE. El DANE en algún momento llevó lo que se denominaban las cuentas satélites de la salud, pero en algún momento dejaron de llevarlas. Entonces, una metodología que sigue el ministerio a su vez, digamos, contrata unos consultores expertos en estos temas que, pues, uniendo todas las fuentes y midiendo todos los posibles, digamos, prestadores, etcétera, pues llega a un cálculo que es aproximado. Este no es un cálculo definitivo, pero es un cálculo aproximado que sigue unas metodologías. A la siguiente pregunta, entonces, rápidamente, para dar un contexto de cuánto es esto, quiero entonces presentarles cuánto es el gasto total en salud. ¿Cuánto fue en 2019? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no 2020? ¿Por qué no 2021? Bueno, pues 2020 fue un año, como todos lo sabemos, atípico por todo lo que pasó con la pandemia y eso hizo que los gobiernos tuvieran gastos extraordinarios para salud que no han sido todavía terminados, digamos, de medir en todos los países. Entonces, por ahora no conocemos cifras del 2020 y mucho menos del 2021. Las cifras que tenemos del 2019, las pre-pandemia, pues nos muestran que Colombia, que es la barra roja, se ubica en un 7,7% del PIB. Eso ubica a Colombia como en una como en la mitad inferior o en la parte inferior
de los países de la OECD o que están, pues, de alguna manera afiliados a la OECD, y nos ubica 1,1 puntos porcentuales menos que el promedio de la OECD. Entonces, eso es un dato que me parece importante por si más adelante tenemos discusiones de suficiencia. Pero miren, esta gráfica es mucho más interesante y es cuánto gastamos per cápita, ¿sí?, en salud todos esos mismos países. Y fíjense que ahí ya Colombia no está en la mitad de la tabla, sino que está en la colita de la tabla. Es decir, ese 7,7% del PIB termina en dólares siendo un valor muy bajo, siendo un valor apenas de $1.276. Si lo comparamos ya con el promedio de la OECD, ya estamos a más o menos unos 2.900, $2.800 per cápita. O sea, tendríamos que básicamente gastar lo que ahora gastamos más 2 veces eso para poder estar solo en el promedio de lo que gastan otros países. Yo creo que podemos continuar. Yo hago ahí una interpelación, no me quites esa gráfica que me parece genial. Como para hacer un par de comentarios. Cuando uno compara la efectividad del recurso utilizado y compara ese 1.276 versus 10.948 que tiene Estados Unidos, y vemos los resultados y los indicadores que cada vez estamos teniendo mejores en salud, podemos ver que, y creo que lo vas a decir más adelante, es que gastar más no significa tener menos salud, y este sistema nuestro permite, con sus coberturas, con lo que cubre el sistema, tener un buen sistema de salud hoy en día frente a lo que hemos venido avanzando. Sí. Si quieres, vamos de una vez a la gráfica, ya que lo trajiste a colación, doctor Luis. Este es un gráfico que es muy famoso en economía de la salud. Yo creo que es como en el primer mes cuando uno está empezando a estudiar este tema. Es lo primero que nos enseñan y claro, como economistas nos ponemos felices porque dice, más gasto no significa más salud. Entonces, miren la relación que existe aquí entre, en el eje horizontal tenemos ese gasto per cápita, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos la esperanza de vida al nacer. Y fíjense que lo que se verifica aquí es una relación que es creciente al comienzo. Es decir, claro, si usted tiene muy bajo gasto en salud, esperaría que la ganancia en años de vida fuera muy grande una vez usted empieza a gastar un poco más y está muy atrás. Y usted empieza a gastar un poco más y usted sube muy rápidamente. Digamos que tiene un camino muy rápido, ¿sí? Pero luego llega un punto en el que la pendiente cambia y se vuelve plana, donde usted gasta más, gasta más, gasta más y sin embargo no sube sus niveles de esperanza de vida. Ahí es donde ya podemos entrar en otras discusiones, seguramente para otro conversatorio, ya de eficiencia, como lo decía Luis Guillermo, de ese gasto. Y un ejemplo clásico, que es el ejemplo de que a no seguir, es los Estados Unidos, donde los Estados Unidos son el país que más gastan en salud y sin embargo otros países como, no sé, como lo pueden ver aquí, como lo puede ser Chile, como lo puede ser Chechenia, qué sé yo, Grecia, etcétera, gastando 3 veces menos, obtienen niveles similares. Esta es una medida imperfecta, pero es la medida que usamos en sistemas de salud para comparar los países. Muy bien, muchas gracias a los dos. Doctor Vélez, una pregunta que nos abre en gran medida las posibilidades de entendimiento del tema de financiación. ¿Cuáles son las fuentes de financiación del sistema de salud colombiano? ¿De qué manera podríamos ampliarlo, digamos, pensando un poco también de qué manera se adjudican los presupuestos, quién los emite, pero en general, ¿cuáles son las fuentes de financiación? Vale. Importante empezar contando que este sistema, cuando arranca, tiene una
una visión futura donde esto era un sistema donde el régimen contributivo era el que iba a predominar. Y entonces teníamos que la fuente principal de financiación de este sistema eran los aportes de la nómina de cada uno de los trabajadores que hacemos parte del sistema de empleo del país. Hoy en día la gran fuente es el 12.5% de la nómina. Cada trabajador tiene que aportar el 12.5% de la nómina. Y ahí empieza el primer componente importante de lo que hacemos. Uno está muy acostumbrado a ver en el uso de las personas que dicen es que a mí la EPS me quita tanta plata y yo tengo que, ¿por qué tengo que usar ese servicio? Ese es el primer punto el primer paradigma que tenemos que romper, y es que este es un sistema que es extremadamente solidario. Todos ponemos una plata de acuerdo al rango salarial que tenemos, pero esa plata no es la que directamente llega a la EPS por la atención propia de la que yo tengo. Por eso es que el servicio de salud del contributivo es igual para todos. Lo que hace es un gran fondo, y ahí acuérdese que entonces esto tiene una ecuación en la que el sistema de salud del contributivo básicamente lo están manteniendo, lo están financiando la población laboral, que en este momento es casi equiparable a si no hay evasión y no hay elusión, a la gente que está en riesgos profesionales y cajas de compensación. Entonces, más o menos la base son 8 millones. Y acuérdese que hoy nuestro sistema tiene una cobertura donde de los 50 millones de personas que estamos latiendo todos los días, el 96% ya tienen un sistema. Entonces ahí hay una descompensación grande en la financiación, y eso hizo entonces que empezaran a surgir fuentes adicionales de financiación del sistema. De esas, el 78% son impuestos nacionales y el 22% son impuestos territoriales, que hace unos años los manejaban los entes territoriales, y que desde la última reforma que tenemos, todas van a ese gran instrumento que podemos catalogarlo como un banco de segundo piso, que es el ADRES, que las compila, y ahí encontramos entonces los recursos de esfuerzo propio de los municipios, los impuestos a las loterías, los impuestos al consumo de licores y de cerveza, los impuestos a la pólvora, a las municiones, al cigarrillo, al tabaco. Entonces termina uno ahí como financiamos salud con lo que produce enfermedad, pero bueno, digamos que eso es parte de todo lo que hace, eso hace una gran bolsa. Y reitero lo inicial. Entonces, ¿qué hace el gobierno con esa gran fuente de financiación? Nosotros más o menos nos estamos gastando entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado unos 32, 33 billones de pesos, porque ese gran ADRES acumula otras fuentes, lo que es para promoción y prevención, lo que es para riesgos profesionales, lo que es para accidentes de tránsito, etcétera, pero básicamente ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y es que de una meta que teníamos para el 2000 de que el régimen contributivo fuera cercano al 60, al 70% del sistema y que el desempleo fuera de un dígito, hoy la realidad es que el régimen subsidiado es casi el 53.4% de los afiliados, y el resto es contributivo, un 3% regímenes especiales que tienen otras fuentes de financiación, y entonces tenemos un sistema totalmente desfinanciado. ¿Qué hace eso? Es que entonces, para poder calcular y poder entrar cómo se paga este tema, el mecanismo que hoy tiene el gobierno es la famosa UPC, o unidad de pago por capitación, que básicamente, perfecta o imperfecta, se calcula con los históricos de atención, los famosos RIFs, que nos han dado tanta brega, que nos ponen en tantos líos, porque todavía, como lo decía Sergio hace un rato, tenemos unos sistemas de información con algunas imperfecciones. Tenemos unas coberturas del sistema que hoy, yo siempre he hablado que Colombia son 3 Colombias, y en esa Colombia rural dispersa todavía no sabemos qué pasa. Entonces, desde ahí se calcula, y hay unos temas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno va a calcular las notas técnicas, hace tiempo teníamos ¿te acordás?
Sergio, que al principio calculábamos por nivel de complejidad la UPC y entonces decíamos el gasto para el primero, el segundo, el tercer nivel, luego fuimos abordando un poquito más y nos fuimos llevando a que entonces tengamos para el riesgo cardiovascular y las patologías y qué nos queda por fuera. Y el ejemplo es muy fácil. Si yo pudiera poner en una bolsa toda la población colombiana, yo meto la mano y saco, y la posibilidad de que saque un hipertenso es altísima. Entonces hay una nota actuarial para manejar el hipertenso. Meto la mano y saco un renal y ahí está. Pero meto la mano 80 veces y puede que no saque una enfermedad huérfana. Eso no está financiado. Entonces ahí tenemos un tema para hablar más adelante, pero quería esbozar el principio, es que primero es un sistema solidario en que todos los recursos llegan, pero no es de igual manera que si yo me gano 30 millones de pesos, entonces mi EPS recibe la cotización de 30 millones por mí. No, hay un tema y es que el gobierno define una UPC promedio para el contributivo que para este año es de 1.109.221 pesos y quiero que se queden con ese número para hablar de algunos temas ahora, y para el régimen subsidiado de 964.800 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el del contributivo tiene calculado un adicional para las incapacidades y las licencias de maternidad, que hoy se sobreentiende que quien está en el régimen subsidiado no trabaja y no tiene derecho a incapacidades, pero que hay una imperfección ahí en el tema. Pero ahí como para empezar a esbozar la discusión. Doctor Prada, ¿algún comentario para ampliar sobre lo que dice el doctor Vélez? Sí, algo muy interesante que toca el doctor Vélez es esa relación que existe entre el mercado laboral y el sistema de salud, que mucha gente no lo entiende, o por lo menos lo ve como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, nuestro sistema de salud se diseñó con ese mecanismo de financiación de las contribuciones de los empleados y los empleadores, soñando con que íbamos a ser Alemania, ¿sí? Soñando con un país que en 20, 25 años o 30, que ya va cumpliendo la ley 100, Colombia iba a salir de sus subdesarrollos y iba a volver un país de 5% de tasa de desempleo, con cero informalidad o muy baja. Y en eso, pues fue un poquito ingenuo o fue un poco optimista el diseñador del sistema, porque eso no pasó. Ayer salieron las cifras de pobreza y las cifras de pobreza siguen siendo muy altas en Colombia. Si tú haces el mismo símil que acaba de hacer Luis Guillermo, si tú metes a todos los colombianos en una bolsita y sacas uno, tienes una probabilidad del 25% de que sea pobre. Y tienes una probabilidad, de todos los trabajadores metes la mano ahí, tienes una probabilidad de un 50% de que trabaje de manera informal. Eso desbarajustó todas las cuentas, porque eso cambió toda la estructura y le empezó a pedir al gobierno más y más y más y más impuestos. Empezó a pedir más y más y más involucrarse, cosa que no estaba esperando y cosa que hoy en día se convierte en casi el 77%, como les mostré. Bueno, no mostré la distribución, mostré pero el 77% del gasto en salud hoy en Colombia es público en el sentido de que llega a las arcas públicas y es desde ahí que empieza a bajar a lo local para todo lo que hacen los departamentos y los municipios y a las EPS para que hagan todo su trabajo también de gestión del riesgo y de promoción. Entonces, muy interesante eso. Sergio, y ahí hay un punto que vale la pena agregarlo para fortalecer la discusión, y es que la UPC en ambos regímenes tiene dos connotaciones especiales. En el régimen contributivo es una UPC que tiene unos ajustes por grupo etario. Entonces, si bien la UPC promedio del sistema es de 1 millón y algo, cuando lo agrupamos por quinquenio los valores son distintos. Entonces, la UPC en los extremos de la vida es mayor
puede estar cercana a los 1.900.000, 2 millones en el grupo extremo de la vida del menor de 1 año, va disminuyendo. Entonces, para ponerlo ejemplarmente, una mujer entre 15 y 44 años, su UPC puede estar cercana a 1.300.000, pero un caballero saludable de 15 a 44 años, su UPC puede estar por el orden de los 550.000 pesos. Eso hace una demarcación entre grupos de etarios, entre poblaciones enfermas, y entonces es lo que hace, para que tengan un entendimiento, que la UPC promedio de las diferentes EPS sea distinta. Y tiene que ver con el tipo de población que tenga, con el tipo de afiliados que tenga, con el tipo de estratificación que tiene, y les voy a dar un ejemplo específico. La UPC promedio, de la que conozco más cerquita, que es SOS, en este momento es de 89.000 pesos al mes por usuario. Pero la UPC de la nueva EPS está por el orden de los 172.000 pesos para el mismo plan de beneficios, para las mismas coberturas, pero obviamente con una población mayor de edad, mayor, que tiene algunas implicaciones, pero que a través del tiempo también hemos visto que con una adecuada gestión de riesgo uno es capaz de estabilizar, pero las diferencias económicas son bastante altas para poder enfrentar el riesgo. ¿Quién vigila esa distribución, doctor Vélez? Esa distribución de UPS distinta para una PS, para la otra, porque el tema de la data ahí sería fundamental, es decir, cuáles son los datos que tienen las entidades que reparten estos dineros sobre la población que se tiene, más enferma, menos enferma, mayor o menor de edad, etcétera. Hoy hemos podido, creo que a través del tiempo, ir avanzando un poquito en las bases únicas de identificación. Ese es un tema que es potestad del ministerio. El BDUA lo maneja el ministerio, la Oficina de Aseguramiento del Ministerio, que incluso también, de tema anecdótico, hace 10 años antes de que existiera la separación del Ministerio de Protección Social, el verdadero ministro era el jefe de aseguramiento de este país. Era el que definía la UPC, el que definía la UPC promedio, el que definía la distribución por EPS, y hoy eso se hace desde ahí. Hemos venido avanzando en algunos pedacitos y hemos logrado hacer unos ajustes por siniestralidad. Algunos, antes teníamos un ajuste por zona roja, en la época de la violencia en su máxima expresión. Entonces, tener usuarios que estaban en el Meta, tener usuarios que estaban en el Urabá antioqueño, tener usuarios en Buenaventura, tenía una connotación de pagar una prima adicional por estar. Luego eso lo cambiamos por el tema del ajuste por municipios conurbados. Lo que se ha demostrado a través del tiempo es que la posibilidad de tener servicios de alta capacidad científica hace que pues el consumo sea más. Entonces hay un ajuste de un porcentaje en esos municipios conurbados, y de hace 12 años para acá, con la salida de la cuenta de alto costo, empezamos a hacer una de las cosas más importantes que ha tenido este país, y es hacer ajustes por riesgo, con algunas imperfecciones, pero venga, usted tiene una adecuada gestión de riesgo, pero tiene mucha población renal, VIH, oncológica, epilepsia y otros. Yo le hago de la misma UPC que hay, hago una redistribución, pero todavía estamos lejanos de tener un modelo de UPC que sea totalmente claro, porque voy a poner un par de anécdotas importantes, y es que nos hemos demorado mucho en hacer un ajuste del plan de beneficios y lo que incluye y lo que excluye. Y, por ejemplo, hoy tenemos concebido de manera igual, ojo, no costeada, sino en prestación de servicios, que para el sistema es lo mismo hacer una cirugía para recambio valvular aórtico por vía abierta o por vía peduncular. Ahí faltan unos ajustes que empiezan a generar unos desbalances en el uso y en el gasto y en el costo técnico final. Vale, muy bien. Qué pena, doctor Prada, pero aquí me insisten que el tema del gasto de bolsillo se tocó muy por encima. ¿Cuál es el gasto de bolsillo? ¿Cuánto es en Colombia? ¿Qué implica? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no venía preparado, pero
No venía preparado, pero le voy a poner unas grafiquitas. Listo, muy bien. Entonces, algo que me parece muy importante, el gasto de bolsillo, como les mencionaba, es todo aquello que decidimos abrir nuestro bolsillo, sacar nuestra billetera y pagar de ahí, ¿sí? Hay unas definiciones que tiene la OMS. A veces los países pelean un poquito. Les voy a dar un ejemplo. Es gasto de bolsillo el taxi que tengo que tomar para ir a la IPS a hacerme un procedimiento, ¿sí? Entonces, hay países que han decidido que eso podría llegar a ser gasto de bolsillo, pero en general la OMS ha dicho no, tiene que ser aquello que ya se hace en las instalaciones, digamos, y el gasto directo. Entonces, en Colombia, ese gasto de bolsillo es el 14,9%, aproximémoslo a 15%. Quiere decir que de cada 100 pesos que se gastan en salud, de cada 100 pesos que se gastan en todos los colombianos, en todos sus procedimientos, medicamentos, etcétera, etcétera, 15 salen de su bolsillo. Si tú comparas eso con el resto de estos países con los que nosotros ya queremos compararnos, vemos ahí también que hay una brecha de más o menos unos 5 puntos porcentuales. Y eso ha sido algo que se ha discutido mucho en política pública de sistemas de salud. Incluso ayer lo vimos con una decisión del gobierno, ¿sí? Y es que en general los países en el mundo gastan, las personas, las sociedades, gastan un poco más de bolsillo que lo que nosotros hacemos. Entonces, la cara positiva de que nosotros gastemos menos de bolsillo es la protección financiera. Es decir, en este momento no hay una historia de un colombiano que diga perdí mi casa, perdí mi carro, perdí la finca, sí, perdí mis ahorritos por una enfermedad. Esa historia en Colombia se acabó, ¿sí? Gracias a esto. Seguramente la gente podrá estar obviamente un poco incómoda por la oportunidad, porque le toca esperar un poco más, etcétera, pero no puede decir me quebré porque entonces me tocó pagarlo de mi bolsillo. Esa es la cara positiva. La cara, digamos, negativa de que sea tan bajo, pues es que le queda más pesado al gobierno, tiene que buscar muchos más recursos para poderlo financiar. Y como hablábamos al comienzo, ¿cómo podemos aumentar de pronto ese gasto en Colombia para pasar de ese 7,7% a un 8, casi 9% que tienen los países de la OECD? Hay que gastar un poco más, ¿sí? Pero pedirle que ese gasto sea más al gobierno es de alguna manera pedirle más impuestos o es pedirle, oiga, súbanme la contribución, ¿sí? Porque recuerden que el gobierno pues tiene también una limitación presupuestal, tiene también una cantidad de dinero absoluta, digamos, que tiene que distribuir entre todos los sectores. Y los demás ministros también van donde el ministro de Hacienda. El ministro de Educación también va donde el ministro de Hacienda a decirle necesito recursos. El ministro de Tecnologías, el ministro del Trabajo, todas las carteras y en general todos los sectores están siempre muy atentos a gasto público. Entonces, esa es la historia y es que es muy bajo. Y el ser bajo es bueno, pero también nos crea un poco de dificultades. Sergio, venga, regáleme espacio y yo presento una grafiquita para que no me apabulle tanto con las gráficas. Adelante, que nos puede servir para comparar una parte de la que estoy. ¿Ahí la están viendo? A ver, yo
como aquí. ¿Ya me deja ver o no? ¿O todavía no me la...? Todavía no. Dame un segundito. Si puedo hacer aquí algo. ¿Nada? Entonces les doy una pildorita mientras Luis ubica su botón de compartir. Dale, Sergio. Ese gasto de bolsillo en 2019 pudo ser unos 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. Para que comparemos con nosotros como fundación, por ejemplo, tuvimos el informe de sostenibilidad, digamos, estuvo claro una facturación que superó 1 billón de pesos. Es como la facturación 12 veces de nuestra entidad fue lo que se gastó de bolsillo. No es despreciable. Sergio, ahí ya pero la ven. sigue siendo poco. Sí, ya lo vemos, ya lo vemos. Mira que una de las cosas importantes del por qué tenemos nosotros un gasto de bolsillo tan pequeño es que cuando cogemos todo el tema de lo que en el sistema existe, entonces hay más o menos 7.392 procedimientos en salud calculados entre los CUPS o las diferentes clasificaciones que tengamos. El plan obligatorio de salud cubre 7.032 de esos procedimientos, el 95%. Cubiertos con el POS y la prima y la UPC son 6.188. Cubiertos no incluidos explícitamente en el POS, o sea, lo no POS, lo que es techo, lo que es recobros, son 844, que es el 11.4%. Y por otros planes están cubiertos 360, 90 entre riesgos laborales y salud pública, que es el 4.9%. Quiere decir que entre todos los fuentes, los sistemas POS, no POS, riesgos profesionales, salud pública, el 100% de los procedimientos en salud están cubiertos. Y si a eso le agregamos ese sistema de salud paralelo que tenemos en el país, que se llama la tutela, pues obviamente la cobertura es mucho mayor, porque no se nos olvide, un tema que hará parte de algunas discusiones futuras, es que cuando la ley estatutaria definió que la salud era un derecho, hizo una cosa maravillosa que garantiza la cobertura, no le puso techo fiscal, pero acabó con un tema muy importante y es el de los deberes. Entonces ahí no hay una corresponsabilidad que sí existe en otros países con el tema de enfermedad, que vuelvo y les digo, es un tema que lo podríamos tocar después en otros escenarios, pero esto es lo que explica por qué el gasto de bolsillo es tan poco en el país. Y también es un tema muy importante y es que este sistema fue hecho en sus inicios única y exclusivamente como un sistema de prestación de atención a enfermos. Solamente hace un tiempo nos estamos volcando a poder hacer esa promoción y prevención que tenemos tanto atraso en hacer. Muy bien. Sergio, ¿terminaste No, pues yo tus también, comentarios ahí en las tablitas que tenías? Sí, sí. Me gustaría presentarles otra tablita, otro gráfico. Hágale mientras yo voy buscando. Que yo creo que también nos permite hacer otra aseveración que es muy importante. Esto todos son datos de la OSD, todos son datos pues ahí. Fíjense que Colombia tiene el 77,5% de su gasto es público. Fíjense, por ejemplo, Costa Rica, que está ahí abajito de la OSD, el promedio está allí en 74%. Pero el sistema de salud de Costa Rica es un sistema nacional, es un seguro. La Caja Costarricense de la Seguridad Social en Costa Rica es un seguro, como era el seguro social acá,
que cubre todo el país y cubre, digamos, todas esas prestaciones y tiene un modelo basado en salud pública y en atención primaria en salud. Y ese sistema, si lo fuéramos a clasificar por qué tan público es inferior al colombiano en términos de gasto. Es decir, aunque nosotros no lo llamamos un sistema público, sino que lo llamamos los sistemas de las EPS y al final del día nosotros somos más públicos que países que son muy públicos. Obvio, no llegamos a los extremos, digamos, como el de Noruega o como el de Luxemburgo, o como, sí, el alemán, que ya sí son sistemas donde el 85% del gasto es público. Pero nuestro sistema entonces ha exigido mucho del gobierno y ha exigido tanto que lo pone ahí en una parte un poco más como media, superior de la tabla, en términos de ser un sistema pues estatal, pues un sistema, un país decide eso y nosotros hemos llegado a ese punto. Hace 30 años no estábamos ahí y hemos llegado a ese punto y es un gran logro del sistema de salud. Mira, Sergio, yo para corroborar esto pongo un ejemplo que tengo por aquí, la grafiquita de una charla que tengo que dar la semana entrante. Voy a poner el ejemplo de México para que se miren ahí un tema bien interesante. ¿Ahí ya salió? Sí. Sí. Miren esto, lo que es México. Gasto público versus gasto de bolsillo. 2016, porque México no tiene una data muy clara. Pero el gasto de bolsillo en México es extrafalario. Extrafalario. La gente allá para poder, y si uno lo trae por aquí a esta otra grafiquita que tengo aquí, si me la mueve. Miren esto, distribución del gasto de bolsillo. En el 2018, el 51% eran bienes para el cuidado de la salud, el 17% servicios médicos de atención ambulatoria, el 11% hospitalario. O sea, y miren aquí cómo va el gasto de bolsillo, dice que se mantiene pues que la población ha aumentado. Entonces, este servicio mexicano es supremamente segmentado, fraccionado, no tiene articulación y la gente literalmente en México se muere en la calle sin tener forma de acceder. Y no tienes que ir muy lejos en el vecindario, bájate aquí a Ecuador y la historia es similar. 40 y tanto % de gasto de bolsillo. Tengo Brasil, Chile, Argentina y México si quieres, pero exacto, exacto. No hay que ir muy lejos del vecindario, eso está aquí nomás en Sudamérica. Así es. Bueno, cambiando un poquito de tercio, les transmito una pregunta. Dice, ¿qué piensan los panelistas de algunas propuestas que se han hecho públicas relacionadas con acabar con la CPS, teniendo en cuenta que en la encuesta realizada por el Ministerio de Salud, el 80% de los colombianos está satisfecho con su EPS? Sergio, déjeme, yo hablo de primero con mi sesgo y tengo que partir hablando del sesgo, que yo soy un defensor del tema. Hay un factor determinante en el sistema de salud colombiano hoy y es la moderación y la modulación de la gestión del riesgo. Y es lo que nos va a permitir ser sostenibles en el tiempo en un sistema de salud que cada vez más tiene necesidades insatisfechas, que tiene más una presión de tecnología, que estamos avanzando en la expectativa de vida. Y es que, voy a poner el ejemplo y que no suene peyorativo, yo no veo a la Fundación Valle de Lili hoy saliendo a buscar hipertensos por todo el valle. Ese no es su papel. Ese no es su papel. Tampoco lo hacen los hospitales públicos. Ni tampoco caracterizan la población.
Hoy en día, acabar con las EPS es acabar con la posibilidad de garantizar el acceso y la prestación de servicios de manera equitativa para un paciente. Es garantizar la posibilidad, y ahí sí uso el ejemplo con Valle de Lili, que un paciente que tiene un cáncer colorectal tenga las mismas posibilidades de ser atendido en Valle de Lili, sea del subsidiado, sea del contributivo o sea de cualquier otro tema. Entregar la financiación del sistema, como es uno de las propuestas de gobierno, y entregar los fondos de salud, quitarlos del nivel central y volverlos a los entes territoriales, como es la propuesta, es devolvernos 50 años en un país que tiene una predisposición a las vías alternas non santas para garantizar la salud de este país. Sí, yo complementaría que dice Luis, y es que imagínate el caos en el año en Colombia. Se prestan más, de esos CUPs que estaba presentando Luis, hay más de 500 millones de cosas de esas en un año. 500 millones. O sea, todos los días en este país deben haber al menos unas 1, algo millones de atenciones diarias. Eso desde el punto de vista meramente logístico se llevaría al traste a cualquier gobierno. Es decir, cualquier gobierno local no podría saber si lo que le están cobrando es o no es cierto, ¿sí? Si le están llegando unas facturas. Si nos vamos a pasar a un sistema, eso es lo que se llama un sistema de reembolso. Entonces yo, Fundación Valle de Lili, presto unos servicios y te los entrego y yo te digo a ti, sector público, reembolsen. Eso es imposible porque el sector público no puede hacer un gasto de un solo peso si no tiene toda la justificación para hacerla. Si no, ese individuo estaría corriendo el riesgo de poner todo su patrimonio personal ante las miles de investigaciones que le llegarían de la Contraloría. Entonces, se acabaría el sistema como lo conocemos, es decir, y operativamente sería una pesadilla, y en esos sistemas lo que sucede es que terminan volviéndose unos bloques presupuestales. Entonces, el gobierno lo único que puede hacer es decirle, bueno, ustedes Valle de Lili tengan este dinero para que operen, ¿sí? Porque es una cosa que sí puede hacer un gobierno, pero un gobierno no puede hacer un sistema de reembolso de todas las prestaciones. Entonces, la complejidad que tenemos del sistema y este apetito, como lo mencionaba Luis, de esta demanda tan grande que tenemos de servicios, eso no va a acabar. Por el contrario, eso sigue creciendo. La población envejece, la población cree que tiene más derechos, etc. Entonces, el número de transacciones diarias en el sistema va a seguir creciendo y es imposible que un gobierno local o un gobierno departamental pueda gestionar eso desde un puro punto de vista de gerencia. Luis lo plantea más desde el punto de vista de riesgo, de gestión, etcétera, pero te digo que literalmente es imposible por eso mismo, porque es que te llegue 1 millón de facturas a un despacho de un gobierno local. No tienen la capacidad para poder procesar eso. Lo que queda claro de las respuestas es que tenemos un muy buen sistema de salud. Hay una opinión a priori en la calle que uno puede escuchar un poco de inconformidades o de creencias de que el sistema tiene una cantidad de falencias. Sin embargo, lo que escucha uno con esas perspectivas, con estas respuestas y lo que uno vive, digamos, dentro del sistema, es que tenemos un muy buen sistema de salud
y que lo que debemos es protegerlo y mantenerlo y cuidarlo. ¿Es así? Sí, claro, mira, uno tiene que conocer la historia para poder opinar de la misma y poder valorar. Antes de la ley 100, en un país que tenía 35, 37 millones de habitantes, una sola institución de salud que era el Seguro Social, teníamos una cobertura del sistema del 26%. Lo demás era o gasto público. Y yo siempre cuento la misma anécdota cada que tengo la oportunidad de hablar del tema. En esa época, antes de la ley 100, en una institución que había en Medellín muy famosa de atención cardiovascular, podían llegar 3 pacientes, uno pobre, uno afiliado al Seguro Social y uno con capacidad de pago. 50 años, mismo paciente, infarto agudo del miocardio. El que tenía la plata para pagar el servicio, inmediatamente era atendido, si era cirugía lo atendían, le hacían su bypass, salía y chao. El que tenía la seguridad social lo hospitalizaban, le daban comida, lo atendían 6 o 7 meses, lo tenían hospitalizado, nunca le hacían el procedimiento, pues lo tenían hospitalizado. El que no tenía capacidad de pago, lo mandaba a un pabellón que llamaba Juan 23 y literalmente, jocosamente decíamos, rezos, aspirina y oraciones. Eso era el sistema antes. Hoy tenemos un país de 50 millones de colombianos con una cobertura del sistema del 96%, donde alguien paga por todo lo que acabamos de ver, donde hay igualdad de condiciones, donde un paciente con régimen subsidiado proveniente de Buenaventura o de Condoto al más lejos y tiene necesidad de un trasplante hepático puede llegar a Valle del Lili igual que el presidente de cualquier compañía de este país. No pone en riesgo su estabilidad financiera y económica y tiene la mejor calidad para ser atendido. Obviamente, como todo en la vida, tenemos médicos buenos, médicos malos, médicos perversos, EPS buenas, EPS malas, EPS perversas, de todo tipo de cosas. Pero la generalización es la que nos ha dañado. Yo estoy totalmente seguro que yo cojo el 100% de la población atendida en Valle del Lili y está satisfecha. No solamente con la atención que le dieron en la Valle del Lili, sino con la atención que esa EPS le gestionó por llevarlo a Valle del Lili. Es un sistema maravilloso. Es cierto, y que el 80% de los colombianos hayan respondido que defienden y que están de acuerdo con su EPS, yo creo que dice mucho, ¿no? Porque igual esa opinión final del último usuario es valiosísima. Sigue, Sergio. Y es consistente. Eso viene pasando desde que hacen esa pregunta en la encuesta nacional de calidad de vida. Es que así es. Ayer fue un día especial porque ayer salió la encuesta nacional de calidad de vida y salió la medición de pobreza que hace el DANE. Pero si tú miras las encuestas de calidad de vida de Colombia y haces un histórico, eso es consistente. Siempre ha sido entre el 70 y el 80% la satisfacción con el sistema. Entonces, la verdad es que 10, 15 años atrás, donde todavía estábamos seguramente en menores indicadores de desempeño, porque yo creo que el sistema sigue mejorando a un ritmo, digamos, lento, pero él constantemente mejora. Ya era un sistema satisfactorio para la gente, ya lo era en su momento. Hace 15 años que yo conozco el primer dato de esos de satisfacción. Entonces es consistente, eso no es flor de ayer, eso realmente es algo que ha venido consistentemente presentándose. Mis estimados doctores Vélez y Prada, debo confesar que les hice trampa. Y es que les oculté inicialmente quién hizo la pregunta para evitar el sesgo. La pregunta era la doctora Granados. Se los comento ahorita quería evitar el sesgo de la respuesta. Me parece supremamente interesante todo lo que han comentado sobre el tema. Tengo una pregunta, aquí nos cambias de nuevo de tercio, una pregunta del doctor Julián Rivillas, es uno de nuestros médicos institucionales. ¿Se conoce cuánto es el margen de ganancia de las entidades administradoras de planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado discriminado? Y para contestar eso, les pediría que explicaran un poquito a la audiencia qué son esas EAPB,
o entidades administradoras de planes de beneficio? Bueno, la CAPB hoy en día es lo mismo que hace un tiempo llamábamos EPS por acrónimos, que la norma les va cambiando, pero que somos lo mismo. Ahí hay un mito bien interesante con el tema de la rentabilidad de lo que son los sistemas y las EPS como tal. Tengo que empezar diciendo que del 100% de UPC que se gasta, por normatividad en el régimen contributivo, el 90% debe ser utilizado en la prestación de servicios y el 10% en gastos administrativos, y para el régimen subsidiado es el 92% en gastos técnicos y el 8% en gastos administrativos. Eso es lo que dice la norma. Una EPS normal tiene, además de esos ingresos que tiene, unos ingresos adicionales por copagos, por cuotas moderadoras, y hasta hace un año tenía lo que era la facturación de los no-POS, que hoy está dentro del tema de techos y está incluido dentro del plan de beneficio normal o de la UPC normal. Para que se hagan una idea, el promedio de siniestralidad de Colombia hoy en día es de raya entre el 95 y el 96.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente queda para gastos administrativos el 4.9%, lo que los toca hacer muy costo efectivos eso. La gran mayoría de las EPS en los últimos años generan su utilidad. Para que se hagan una idea, y este es un dato real, voy a hablar de una EPS contando una infidencia en este grupo que tenemos aquí tan selecto. La nueva EPS, que para el año 2021 tuvo ingresos de 9.7 billones de pesos. Y quiero que se lleven esa cifra para que se la lleven a una empresa similar que puede ser el Éxito, que puede vender 14 billones de pesos. Mientras la rentabilidad del Éxito puede ser de un 14, de un 15%, la rentabilidad de la nueva EPS con 9 billones de pesos de ingresos al año puede 22.000 millones de pesos. Esa tabla no me la sé, pero estoy seguro que eso no llega al 1%. Y es de las que ganan plata. Exacto. No, esto es importante decirlo. Las EPS están muy reguladas como las IPS por la Superintendencia de Salud. ¿Sí? Y entonces esta información se hace pública con un poco de rezago, ¿sí? Porque la revisan, etcétera. Pero en Colombia, al contrario, lo que hay es EAPBs con necesidad de patrimonio, es decir, el gobierno les hace un cálculo y les dice usted cuánto debería tener en patrimonio para poder operar y no lo tienen. Entonces, una buena cantidad de EPS en Colombia le han pedido cacao al gobierno usando unos decretos que sacó el gobierno para decirle, venga, yo quiero seguir operando en el sistema o por lo menos déjeme seguir operando y déme unos 10 años para poder recuperar ese capital, ¿sí? Entonces, la EPS promedio pierde dinero o va ras a ras, va ras con ras. Son muy pocas las que realmente ganan. Y más se ha deteriorado todo digamos, esa posibilidad de hacer una rentabilidad en los últimos 2 años. Los últimos 2 años han sido muy duros para el sistema, muy duros. E incluso imagínense lo que dice Luis, o sea, usted tener una operación de 9 billones de pesos para hacer 22.000 y probablemente de esos 22.000
pues hayan algunos gastos que no han tenido en cuenta o alguna cosa de ese estilo, o contingentes, como se llaman. Es muy complejo, realmente, por eso yo quería empezar con esos números. Yo sí creo que en Colombia el gasto en salud es bajito, o sea, el gasto total es bajito. Y somos demasiado eficientes en el fondo para dar tanta cobertura con tan poquito recurso. Seguramente habrá alguna otra pregunta en el chat que diga, no, pero la corrupción y se roban unas platas y tal. Y claro que eso existe, eso sería innegable, pues decir que eso existe, total. Pero yo creo que está sobredimensionado para lo que realmente es. De nuevo, los volúmenes de los que estamos hablando. 500 millones de prestaciones, ¿sí? Como decía Luis, 40 billones de pesos de gasto. Estamos hablando de muchas cosas que están pasando todo el tiempo. Y seguramente que hay tramposos y seguramente que hay... Pero me parece que es una mala generalización tratar a las EPS de tramposas o de estar ganándose de estar llevándose unas ganancias, un peaje, como dicen, exagerado. Sí. Sergio, Sí. un dato que es bien importante y Luis Alberto. En Colombia hay un cuadrito que lo asimilamos de afuera, pero que cumple perfectamente. El 1% de la población más enferma se gasta el 42% de los recursos mes a mes que tiene el sistema. 1%. El 42% de los recursos. Eso deja una brecha muy bajita para atender todo el resto de las obligaciones que tiene que atender. Entonces, ¿cómo juega uno este ejercicio? ¿Por qué es tan importante uno afiliar y tener personas sanas y demás? Siempre pongo también, qué pena, reitero los ejemplos. Yo recibo al mes, una EPS tipo recibe al mes por un usuario 89.000 pesos. Pero si tiene un paciente renal, ese paciente renal le vale al mes 2,5 millones de pesos. O sea, quiere decir que tiene que tener otro tanto sano para poder empezar a cubrir. Pero si ya no son los renales, si no son los oncológicos, si son los demás, hay que empezar a poder ajustar todo ese plan para poder mantener sana su población. De ahí la importancia de una de las preguntas, si el sistema lo acabáramos, ¿qué pasaría? No es viable hoy, no es viable, porque hoy la gestión de riesgo tiene un atraso grande que tenemos que empezar a desarrollar y por eso es tan importante y lo valoro muchísimo lo que estamos haciendo de la alianza entre Confandi y Valle del Lili, porque estamos perfeccionando cosas. Y un solo ejemplo que lo vimos en una reunión de la semana pasada. La curva de oncología de los pacientes de SOS creció por un detalle importantísimo. Aumentamos el diagnóstico en etapa 1 y 2 y estamos garantizando la atención oportuna acá. Eso es inversión en calidad de vida, eso es inversión en el tiempo. Así es. Así es. Para hacer solamente claridad en algo ahorita que el doctor Vélez decía que de pronto estaba cometiendo una infidencia dando algunas cifras, pues todas son cifras que la Supersalud tiene disponibles públicamente, así que ahí no hay mayor misterio en cuanto a dar las cifras que sean pertinentes. Bueno, ya completamos un poquito más de una hora. Yo quisiera darles la palabra a los dos como para cerrar lo que quieran comentar acerca del tema. Recordarles a todos que mensualmente tendremos actividades similares a esta. A partir de mañana, este conversatorio estará en la página de la Fundación de YouTube para que la gente lo pueda consultar. Recuerden que la importancia de estas actividades son de índole netamente educativo y por eso es tan importante que sean abiertas, que la comunidad la pueda consultar. Así que quien quiera empezar, no sé, doctor Prada, si quiere, o doctor Vélez, quien quiera pronto cerrar con algunas palabras. Y no, me encanta la idea desde el primer momento que supe el conversatorio. Creo que nuestro equipo, nuestros grupos, nosotros, las IPS, definitivamente tenemos que entender mucho más del sistema. O sea, yo sí creo
Este conversatorio es muy importante porque el sistema, aunque suene a frase de cajón, sí es de todos. Es decir, realmente sí es de todos. Y estamos en el mismo barco todos montados. Y si se le hacen huecos, y se le hacen huecos, y se le hacen huecos, pues se nos va a meter el agua. Y si se nos mete el agua, se nos puede hundir. Y como lo hemos mostrado, realmente en el vecindario es demostrar, es definitivamente demostrar. Y hay que seguirlo gestionando. Y esa gestión, me encanta lo que dice el doctor Vélez, hay que invertir en esa calidad, por supuesto, hay que invertir en esa calidad. Pero también hay que dejar de gastar donde no es necesario gastar. Y es el equilibrio muy bonito que podemos hacer en una relación más positiva IPS-CPS, en esta conversación, digamos, cada vez más positiva de hay que invertir aquí, hay que invertir aquí, hay que ahorrar aquí, hay que ahorrar acá, y ahí vamos haciendo el balance y que no vayamos a naufragar. Muy interesante el símil del doctor Prada, un barco muy valioso que debemos mantener a flote. Doctor Vélez. De acuerdo, lo primero es que agradezco muchísimo este tipo de espacios, yo creo que son tremendamente valiosos. Cada vez se hace más necesario que los actores que estamos de frente en el sistema conozcamos la realidad del sistema, podamos saber con certeza cómo es que funciona, que dejemos esas polarizaciones y esas falsas creencias de que el uno impera sobre el otro, de un montón de situaciones que nunca nos han llevado por un buen camino, y que esta es una buena oportunidad de que, siendo actores importantísimos, seamos copartícimes, co-creadores del mismo sistema, seamos defensores del mismo, porque esto nos augura no solamente calidad, salud, etcétera, sino que nos augura trabajo y responsabilidad. Hoy estamos enfrentados a toda esta inminencia electoral que nos pone con susto a unos más que a otros, pero creo que en la medida que podamos profundizar, en la medida que podamos divulgar, en la medida que podamos conocer de estos temas de manera precisa, nos va a llevar a mejores resultados. Yo espero que esto sea de utilidad para todos, que tú, Luis Alberto, que estás al frente, puedas recibir las retroalimentaciones de temas que quieran saber, que quieran que toquemos, que profundicemos. Pues uno se va apasionando con esto, y a Sergio y a mí nos asalta la misma tema, nos apasiona este tema, y somos convencidos que podemos aportar un granito de arena y que después se puede replicar para todos. Entonces, muchas gracias. Ahí ya están empezando a enviar algunas sugerencias de hablar sobre impactos de algunos decretos, hablan del 441 del 2022, y de pronto ampliar un poquito sobre lo que es el marco legal y el impacto de la parte legal en todo lo que tiene que ver con salud. Sería un tema muy interesante de pronto para que lo vamos pensando para el siguiente tal vez. Bueno, muchas gracias, doctor Prada, doctor Vélez, muy amables, muy interesantes todos sus aportes, y bueno, quedamos atentos para empezar a trabajar en nuestro próximo conversatorio sobre el sistema de salud colombiano. Muchas gracias a todos y feliz noche. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.